aunque no es una fiesta oficial en Honduras, deberíamos adoptarla y reunirnos en el año, gracias a Dios, dice, y deseamos que estas elecciones sean en paz y que la gente no se vuelva enemiga de sí misma. Claro. Mire, don Julio, el ministro no va a comprar huevos por cartón, ni al menudeo. Oiga bien lo que le dicen. Ni al menudeo, que se disfrace para que se vaya y se convenza. Además revuelven los huevos pequeños y se los venden por medianos a uno. Dígale a la loto que me tire el 08. Buen día, honorable. Señores, denuncio a Fundasol. Dijeron que a partir de este viernes comenzaban a pagarle. Este viernes. Colonia Las Lomas. Las Palmas, mi amor. Perdón, díganos. Mire, señor, fíjese que yo creo que me le hago un llamado al Sana. Mire que nosotros, yo vivo aquí arriba en la Brigada de Amor Cristiano, no tengo ni una gota de agua ni para beber, con eso le digo todo, y tengo niños, y toda en la familia no tenemos nadita de agua. Dígale, por favor, mire, si no nos pueden echar el agua por la llave, que por favor nos manden una cisterna, porque no tenemos ni una gota, mi amor, ni para cocer frijoles, con eso le digo todo. Bueno, yo se lo di, ya lo digo, Hernanda. Le agradezco mucho, mamadito, que Dios me lo bendiga. Julio, pienso que su programa es bonito, pero no lea la palabra en presencia del novio de Huitui, que él se le moja la canoa. ¿Quién tiene novio? ¿Huitui? ¿Ah? Huitui no sé yo, porque no me meto. Disculpe, puedo dar mi número, viera que no hay trabajo. Y quien ocupe un taxista, por favor, yo soy un conductor responsable, que me llame al 94 71 43 10. Llévatela. La musiquita, bien. Estoy saliendo con un chabón. Ya más de un año van casi dos. Oiga. Estoy enamorado, ¿saben qué? Julio. Buenos días, Tavo y Julio. Díganle a esa gente que pasen quedándose por la luz y agua, que aquí tienen así a Juan robando. Dice, sigan votando por él. Dice, Julio, por favor, léeme el mensaje del alcalde que no nos paga, o que nos pague, hombre. Tenemos 6 meses y ya no aguantamos más. De piedra solo. ¿A qué dice? Me entendiste. Julio, decirle a Tavo que pida el número para hoy en la diaria. Julio, se mira bien guapo, para ese bigote mándeselo. Mándeme un poquito, mándeme un piquito, pero que truene hasta acá Santa Bárbara. Y yo no sé si usted es mujer o hombre, Tito. Imagínate que le mande un pico y a un hombre, Tavo. Aló. ¡Hoy Las Palmas! Aló, días. Tavo, Las Palmas, no hay agua. Vaya. 9 días sin agua aquí. Y dígale a la doña que le habló. Ajá. Para un hijo a Juan Orlando Hernández. Y viva Salvador Narrala. Vaya. Este habla Salvador Narrala. Buenos días, Tabito. Quiere denunciar a Marlene Alvarenga, que no quiere entregar las credenciales. Manden la cámara a la sede del PAC. Julio, pienso que su programa es bonito. Le vuelven a repetir el mensaje, mi estado. Quiero denunciar al RAP, que no está entregando los ahorros de empresas donde yo trabajé. Está morosa con ellos. Bueno, y el problema de la empresa. Ya no podemos hacer nada. Va, nos vemos. Julio, yo quería que le llamara al ingeniero Tomás Romero, y estaba buscando el teléfono porque en Las Palmas, en Honduras y en Aquel no hay agua. Y será que han cortado ¿Ah? No podemos llamarle, Jonathan, al 9982-1385. ¿Ah? Un momentito, los 10 y 4, a las 10 y 10 que nos vayamos. Ah, no, usted no es aquí el DGB. 9982 21. Usted no, 9982 1385. No le pregunto, ¿usted es no, usted es jefe. Oh, Julio. No soy yo, yo no soy jefe, porque hermano, yo no. Nos vemos mañana, será otro día. Gustavo en su programa de denuncias, hable cómo habla. Hasta luego. Esto fue Denuncias en HCH. Somos el canal del balance que informa y genera opinión. Llegamos a todos los rincones con una variada programación.
Manténgase bien informado sobre el evento político más importante del año. Las Elecciones Generales 2017. Sintonice HCH y disfrute de la más amplia cobertura a nivel nacional con el mayor equipo de reporteros del país. Minuto a minuto, el más completo análisis al estilo de HCH. Elecciones Generales 2017. HCH, al ritmo de la tecnología y la actualidad informativa, le invita a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Ingrese a nuestra página www.hch.tv y manténgase informado de todo el acontecer nacional e internacional. Además, siga nuestras transmisiones en vivo en Facebook, Instagram y Twitter. Y el contacto inmediato por WhatsApp. Porque en HCH la tecnología es parte de nuestro día a día, visítenos. Manténgase bien informado sobre el evento político más importante del año. Las Elecciones Generales 2017. Sintonice HCH y disfrute de la más amplia cobertura a nivel nacional con el mayor equipo de reporteros del país. Minuto a minuto, el más completo análisis al estilo de HCH. Elecciones Generales 2017. Yo soy HCH. Todos los días vemos nuestro bonito programa. Yo soy HCH. Yo soy HCH. En la capital todos somos HCH. Esta es una historia de Navidad como se vive en Honduras. La primera película catracha que se estrena en California. Y los tamales está llena de acción, baile, comedia y mucha picardía. Del gran director hondureño Tomás Chi y la productora extranjera Mónica Tunchbleck. Te invitamos a asistir a esta película con toda la familia. Y los tamales te promete hacer reír, pero con un grande y tierno mensaje que te va a sorprender. ¿Dónde sí que está buena? Santa, no compa, tú nunca me trajiste nada de lo que te dije cuando era güiro, Santa. Compa, yo supe que me portaba bien, yo no soy Santa. Como ahora, como era. ¿Qué pedo, Santa? Sí, ¿qué pedo, Santa? ¿Nos echamos un paso ahorita? ¿Qué pedo? ¡Sí, hombre! Con Nicolás Castillo, Tony Palma, la hermosa Delfa Fajardo, Juan Funes y el primer actor, Joel López. Bueno, ¿y ustedes ya están listos para su primera fiesta navideña? Usted está viendo HCH, el canal del balance, donde su voz sí se escucha. Justicia y ley. Aprenderás de leyes y derecho, donde podrás hacer consultas en vivo y vía mensaje de texto al 1220. Justicia y ley, con la abogada Lorena Guillén. Muy buenos días, bienvenidos todos las personas que están viéndonos a esta hora de la mañana. Gracias a usted que es ese fiel televidente que siempre está ahí al pie de la bandera para ver justicia y ley. Y gracias a Dios por este nuevo día, gracias a Dios por este clima que gozamos los capitalinos y quizá a nivel nacional.
y agradeciéndole por todo lo bueno que es Él. Hoy estamos a 23 días del mes de agosto. Vamos a darle lectura a este devocional, el cual contiene en un resumen la palabra de Dios. Esta palabra está basada en Romanos 3, 38 al 39, Salmos 4, 7, 8, y nos dice: mientras permaneces en silencio en mi presencia, déjame llenar tu corazón y mente con gratitud. Esta es la forma más directa para lograr una actitud de agradecimiento. Si tu mente necesita un punto focal, mira a mi amor derramado por ti en la cruz. Recuerda que nada podrá apartarnos de su amor. Este recordatorio pone un fundamento de gratitud en ti, una base que ninguna circunstancia puede mover. A medida que transcurre este día, busca esos pequeños tesoros colocados estratégicamente a lo largo del camino. Yo voy ante ti en amoroso plan, plantando pequeños tesoros que den brillo a tu vida. Búscalos cuidadosamente y recógelos uno por uno. Cuando llegues al final del día, habrás reunido un amoroso ramillete. Ofrécemelo con un corazón agradecido. Recibe mi paz al prestarte a dormir con pensamientos de gratitud, entonando un arrullo de amor en tu mente. Amén. Bueno, el Señor quiere que le demos gracias en todo momento, independientemente de las circunstancias que estemos atravesando. Que le demos gracias por estas elecciones del día domingo y que le pidamos también que sea Él eligiendo, que sea Él por nosotros, porque hasta incapaces nos hemos vuelto los hondureños de elegir a buenas autoridades para que lleven este país por caminos de verdad y de justicia. Pidámosle a Dios. Gracias, compañeros en máster. Y gracias a usted por escuchar la palabra del día de hoy y también agradeciendo la presencia en cada jueves del abogado Jorge Belarmino Reyes, que aquí está también al pie de la bandera. Abogado, bienvenido. Lorena, buen día. Buen día, amables televidentes, a los abogados que nos escuchan los jueves y que están pendientes. Yo creo que es un orgullo cuando a uno le dicen: estoy pendiente los jueves de verlo, abogado. Y gracias, créanmelo de corazón que para mí es un honor que Lorena me ha invitado a su programa, que esté todavía aquí, que Dios nos permite estar, como decía la palabra que tú decías ahorita, nos permite estar este momento compartiendo y que podamos seguirlo haciendo. A veces uno piensa de que mientras Dios le dé ese soplo de vida, tiene que servir a la humanidad, no servirse, sino servir a la humanidad, porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en la vida, que a veces no pensamos en los demás, sino que solo pensamos en nosotros mismos, y ese es el peor error que cometemos, sino que hay que servir, ¿verdad? Porque así es como uno puede alcanzar muchas cosas en la vida. Por eso les digo, abogados, no se olviden que si nosotros, con la aspiración que tenemos al Colegio de Abogados, llegamos a ir, va a ser con el único propósito de servir a nuestros agremiados. Esa es nuestra lucha y será siempre, porque yo siempre he estado pendiente de cada uno de los abogados, aquellos abogados independientes que yo sé cómo sufren, que es difícil la profesión nuestra ahorita y que tenemos que apoyarnos mutuamente, tenemos que hacernos un solo nudo, indistintamente del partido, indistintamente de la creencia que tengamos como abogados, pero sí es importante que no tratemos de despotricarnos a nosotros mismos, al contrario, que hagamos un verdadero colegio de abogados con un sentir profundo de lo que es el gremio de abogados. Así es, abogado, y yo pues tengo una inquietud como profesional del derecho, como abogada independiente que trabajo el día a día para llevar la comida también cada día a la mesa de mi casa, y yo en lo particular me siento perjudicada y hemos comentado con algunos colegas y se sienten perjudicados. Sabemos que la labor social que se hace es buena. Y me voy a referir al Colegio de Abogados porque es el gremio al cual yo pertenezco, pero que la labor social no nos lleve a perjudicar a los agremiados también, abogado. ¿Por qué razón estoy diciendo esto? Porque ahora hay un bufete jurídico móvil, bufete móvil del Colegio de Abogados, y yo me pregunto, ¿de qué vamos a trabajar los abogados independientes si hay tantas ONGs
que prestan los servicios gratuitos a las personas, se supone, de bajos recursos económicos, y ahora viene el Colegio de Abogados y ha creado un bufete móvil. Yo digo, ¿y entonces cómo nos está protegiendo si necesitamos trabajar? ¿Qué vamos a hacer los profesionales del derecho? Yo lo miraría de un punto de vista, ya que tú me preguntas, con el único propósito que no lo comparto y nunca lo he compartido, que el Colegio de Abogados sea una oficina de colocación de empleos. Porque esos abogados no es que van a trabajar gratuitamente. Correcto. Esos abogados van a tener un salario que al final va a tenerle que pagarles aguinaldo, 14 mes y prestaciones a la hora que se vayan. Vienen a ser estos profesionales del derecho que van a trabajar en este bufete, vienen a ser empleados del Colegio de Abogados de Honduras. Usted y yo los vamos a pagar. Correcto. ¿Y por qué no crear otro mecanismo, fuentes de empleo, donde nosotros los abogados tengamos esa oportunidad, los abogados independientes, ver de qué manera atraer, más bien al contrario? Yo creo que el Colegio de Abogados debería ser como una oficina de información y tener un banco de abogados, decir, este es penalista, este le puede dar a otra persona honrada. Eso sí sería maravilloso. Así es, porque nos está abriendo también puertas, como le dije, a los independientes. Muchos abogados nos atrasamos en pagar la colegiatura porque ni siquiera eso podemos hacer al mes para pagar una colegiatura que son 281 empiras. Viene un mes crítico. Sí, viene la situación crítica, y quitándonos el trabajo el mismo Colegio de Abogados, porque ahora tiene bufetes móviles, y créame que la labor social yo la alabo, claro, pero en este caso en particular no, porque hay muchas ONGs. Es como que el Colegio Médico creara hospitales públicos. Mira, ¿cómo dejaría sus médicos? Lorena, la UTH tiene un consultorio jurídico gratuito. La autónoma, la CEUTEC, hay ONG. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros de repente hagamos un consultorio jurídico gratuito en la universidad? Yo siempre he dicho... ¿En el Colegio de Abogados? En el Colegio de Abogados, yo siempre lo que he dicho, que lo que tenemos que hacer es un banco de información de que abogados, ver la honradez, la nitidez de cada abogado. Por ejemplo, fíjate, que solo te voy a poner, y voy a referirme a un caso específico. El abogado José María Díaz Castellano, José María Díaz, presidente, me mandó una señora a que le llevara una demanda. Una señora, bueno, yo la traté, pero quería que yo le dijera que se la iba a ganar. En el momentito, quería una indemnización de 10 millones de lempiras. Por una cosa ilegal, correcto, la señora tiene toda la razón del mundo, porque le cobraron 2 veces un carro que le dio malo en una empresa aquí que vende vehículos. Y le digo yo, pero la indemnización por el daño que me han causado. No, yo estoy de acuerdo. Pero hay que probarlo. Hay que probar el daño. Entonces, bueno, llegamos ahí, no conseguía la información, nos llevamos como unos 4, 5, 6 meses, 7 meses, porque la información no sabíamos si el gerente lo habían cambiado, porque la información no la teníamos bien, bueno, una serie. Por último me dijo, abogado, como yo no le había pedido ni un 5, más bien ahí tengo la demanda, la tengo bien planteada. Le digo, aquí están sus papeles. Gracias a Dios no tuve ningún problema. Y sí agradezco, pero eso sí es bueno, que te recomienden a ti por tu capacidad, pero también que no te quiten el trabajo. Que no te quiten el trabajo, porque el cliente tiene que entender también que nosotros los abogados no tenemos una varita mágica. Muchos clientes llegan de nosotros creyendo que tenemos una varita mágica y le decimos, sí se lo gano, sí le van a dar esto, sí. No. Hay un artículo, fíjate, vamos a empezar con el código. Hay un artículo aquí que dice principio de contradicción. El juez solo es administrador de justicia. El juez, una vez que nosotros planteamos una demanda y hay una contestación a la demanda o en la audiencia, el juez va a hacer que con los hechos que yo le dé, con toda la prueba que yo le dé, él la va a valorar y en base a eso va a dictar una sentencia. Así es, yo como les digo, mira, vemos 2 partes ahí, que las dos partes que vamos queriendo ganar el juicio y ninguna de las partes puede garantizar. Claro. Vemos que usted pues tiene muchos puntos favorables, pero eso no significa que pueda ganar el caso. No conozco la prueba, del contrario. No sabemos con qué sorpresa nos va a salir. Así es. Y al final quien determina lo procedente es el juez, según las pruebas aportadas en el proceso. Al principio de la valoración de la prueba. El juez tiene 3 apartados, imagínate. El artículo 13 le da unos enumerados cómo valorar la prueba. El 245 le dice en base a qué va a valorar, en base a las reglas de la sana crítica, criterio humano y razonamiento lógico. Y es más, el 479 de este código ya le establece que tiene que darle un valor probatorio ¿a qué?
a cada hecho con cada prueba y tiene que decir qué me probó. Entonces, y de repente alguien me dice, yo le tengo estas pruebas, pero yo veo que no son pruebas suficientes, que son pruebas eminentemente débiles, que es lo que hago yo, le digo, mire señor, yo no le puedo garantizar nada. No, pero es que me han dicho que usted, bueno, no, una cosa es que uno sea un abogado diligente, pero un abogado, pero no hago milagros. Entonces, por esa razón sí es importante, y fíjate que vamos a hablar de algo importante, de las audiencias en el proceso civil, y vamos a hablar específicamente desde la convocatoria, porque hemos hablado de cómo, quién convoca la audiencia, quién es el que dirige el proceso, una vez que la persona es 440 en adelante, una vez que una persona ha sido emplazada en el proceso ordinario y citada en el proceso abreviado, es decir, el deber de comparecer a juicio. En el caso particular del proceso ordinario, que habíamos hablado ya, se presenta una demanda basado con los elementos del 424 y 425. Si la demanda no tiene defectos que son subsanables, el juez la va a admitir y en el auto va a ordenar que se emplace, ¿verdad?, al demandado. Si el demandado emplazado, que ya lo habíamos dicho, no contesta la demanda, hay una rebeldía. Esa rebeldía solo se le va a notificar, es decir, una vez en el lugar donde se fue emplazado y después no se le vuelve a notificar sino de la sentencia. Hecho eso, entonces, ¿qué es lo que sucede? El rebelde puede comparecer, que lo decíamos anteriormente, en cualquier momento, de acuerdo al 443, en cualquier momento, y lo único es que no se retrotrae el proceso al estado anterior, sino que a partir de ese momento él tiene derecho a estar presente, presentar pruebas y lo que le dé. ¿Qué es lo que sucede? Contestada la demanda o no contestada la demanda, o en su caso ¿cómo se llama?, la reconvención, el juez va a convocar a una audiencia preliminar en un término no superior a 20 días. Esos son términos irrisorios. Casualmente nos decía un español ahorita que de acuerdo a la jurisprudencia internacional, pero nosotros tenemos términos. Y aquí tenemos dos artículos que nos hablan de uno especialmente de la perentoriedad de los plazos. Te habla específicamente el 123, que tiene dos apartados, donde te dice que los plazos establecidos, ¿verdad?, por los tribunales y en este código son perentorios. Correcto. Pero ¿qué sucede? Que son perentorios para nosotros los abogados. Así es. Para el juez no, porque el juez tiene esa oportunidad y a veces yo lo justifico tal vez por la mora o por la carga procesal que tiene. Sin embargo, no significa que te van a dictar una sentencia en un año, 6 meses. Pero bien, convocado eso, aquí viene otra cosa muy importante, abogados, y repito, escuchen bien esto. El artículo 445 te habla de la comparecencia de las partes. La comparecencia del demandante y el demandado, una vez emplazado y contestada la demanda, es obligatoria, salvo a motivo fundado del tribunal que acredite una persona con un representante legal. Pueden confundir un representante legal, y eso los abogados lo confundimos. Dice, yo tengo poder. Sí, pero ese poder no lo faculta para conciliar. Es un poder, la conciliación es exclusivamente de las partes, salvo a motivo fundado del tribunal que comparezca a otra persona en representación de él, pero solo tiene que, fíjate bien, solo tiene las facultades que ya le establece esto. Dice cómo se llama, entonces le dice específicamente cuáles son. Entonces, ¿cuáles son las facultades? Como ser ¿qué? Conciliar, renunciar, allanarse y transigir. Entonces, esa parte que comparece es como que estuviera el demandante o el demandado presente ahí. Con ese poder, lógicamente, él trae ya una orden de quien le dé ese poder para si él va a conciliar o no va a conciliar. Sin embargo, el juez tiene la obligación y está en la obligación de establecerle lo que le dice el artículo 448. El artículo 448 tiene 3 apartados que son muy importantes. ¿Por qué razón? Porque el juez, una vez que se dé eso, lo primero que le va a hacer, abierta la audiencia preliminar, el juez instará a las partes a lograr un arreglo en relación a la pretensión deducida en el proceso. En relación a la pretensión. Tengo un ejemplo. En materia de proceso abreviado no dispositivo, en un divorcio, el juez únicamente va a tocar la conciliación, va a decirle, ¿quieren conciliar con respecto al vínculo matrimonial? Usted está invocando la causal tal. Pero ¿quieren ustedes llegar a un arreglo conciliar aquí?
Si las partes se ponen de acuerdo, ¿qué es lo que hace? Ok, señores, si ya llegaron con arreglo al vínculo, ahora vamos a definir sobre lo que es guardia y cuidado de los menores, alimento y un régimen de comunicación. Si ellos dicen no, pero es que en eso no, entonces el juez lo puede definir. Así es, y en el caso, abogado, de lo que usted mencionaba antes, si ambas partes llegan a un acuerdo, se van por un divorcio por mutuo consentimiento. Así es, se convierte y lo demás, pues... El juez puede tomar la determinación. Por eso es importante, y muchos abogados tenemos ese concepto, de que dicen, no, pero es que yo tengo poder. ¿Yo tengo poder para qué? Dice, para desistirme en primera instancia de la acción deducida, absolver posiciones, renunciando a los recursos y los términos legales, transigir, percibir, sustituir y delegar. Sí. Pero a la audiencia preliminar es obligatorio la comparecencia de las partes. No pueden decir, ¿qué pasa si no comparece la parte? Sí, estamos hablando de la audiencia. ¿Qué pasa si no comparece la parte? El artículo 446 ya te dice, cuando a la audiencia preliminar dejaran de concurrir ambas partes o sus respectivos apoderados, el juez lo que hace, pone fin al proceso sin más trámites. ¿Por qué? Porque ya no tienen interés. Ojo, pero el hecho de que esta persona, el demandante, no asista y el demandado tampoco asistió, entonces el juez le va a poner, pero eso no significa que el demandante no puede iniciar nuevamente la acción. Inmediatamente puede, al día siguiente puede inclusive volver a hacerlo. ¿Qué pasa cuando el juez? Lo mismo hará el juez cuando no asiste el demandante o su apoderado. Pero aquí hay una excepción. No comparece el demandante o su apoderado, ¿qué es lo que sucede? Pero ¿qué sucede si yo como demandado tengo interés en seguir en el proceso? Porque digo yo, me demandó sin tener razón, no hay justificación o yo voy a aprobar en el proceso que no le debo. Y de que lo declaren que el otro desistió. Correcto, y que continúen con el proceso. Una vez que se continúe con el proceso, el juez está en la obligación. Y que no se dé el concepto equivocado que es decir, no, pero es que el juez dice, no, es que se le voy a producir indefensión. No, señor, él fue emplazado. Fue citado a la audiencia. ¿Qué indefensión le está produciendo? No le está produciendo indefensión. Y ahora que usted dice citado a la audiencia, que hay que tener claro eso, abogado, de cuando uno también, porque está relacionado con qué tiempo lo deben de citar a una audiencia, sea ordinario o sea abreviado. Exactamente, y en el caso particular nos citan a la audiencia nosotros los abogados y nosotros le informamos al cliente para que él comparezca. Eso es muy importante lo que tú dijiste, Lorena. Los jueces, y ahí sí están unos, no todos, pero completamente errados, que dicen que a la audiencia, si voy a citar en una audiencia, en proceso, en cualquiera tengo que citar personalmente a las partes. No es así a nosotros. ¿Y por qué? Si el 138 de este código te establece que una vez personal en el proceso, las partes, ¿a quién se le van a hacer todas las comunicaciones? Al abogado. Y es el abogado, porque el artículo 79 del código te establece que es el abogado el que va a servir de comunicación entre quién, entre el demandante y su abogado. Entonces, ¿cómo es posible? Y por eso, mira, yo he perdido tres audiencias por eso. Y les he dicho, no, pero es que es mi criterio. El juez no puede tener criterio de naturaleza. ¿Por qué? La ley ya lo dice. Ya lo dice. Y porque hay un artículo, el artículo 7, numeral 2, ya te establece que las normas establecidas en este código son imperativas ¿para quién? Para el órgano jurisdiccional, para las partes intervenientes y para los terceros. Significa que yo no puedo decir la interpretación a la ley, lógicamente que como abogados podemos interpretar la norma al caso concreto en particular, pero no interpretar el artículo de manera que me favorezca, porque ahí lo que estoy haciendo es que lo estoy derogando a mi manera. Y no puede ser, porque eso es facultad del Congreso Nacional. Entonces, por esa razón es que las partes deben de asistir a la audiencia. Y mira qué pasa, que si no comparece el demandado, tampoco le vas a producir indefensión. Si no comparece, fue emplazado, fue citado, sencillamente el tribunal, ¿qué es lo que tiene que hacer? Continuar con la audiencia. Abogado, usted mencionó algo importante y que no está en la mesa de la discusión, pero se puede traer a colación cuando usted dijo que el único que puede derogar la ley es el Congreso Nacional. ¿Y por qué los magistrados de la Corte Suprema de Justicia
derogaron artículos de la Constitución de la República para dar la reelección. Pues eso nos preguntamos todos. Correcto. Mira, que conste que ahí no es ni el poder, no sería ni el Congreso, sino que sería una constituyente, según dice la Constitución de la República, ¿verdad? Y lo estoy diciendo como abogada, no porque yo no estoy aquí como política, que pertenezco a un partido político, sino como abogada, y yo me he preguntado mucho eso, créame que sí. Y fíjense que uno de los magistrados, yo lo consideraba un amigo y lo admiraba mucho. Como profesional, no como persona la sigo admirando, pero ahí se me cayó un poco. Lorena, yo tuve la oportunidad de sacar un diplomado en Derecho Constitucional hace unos 6, 8 meses. Tuvimos la dicha de tener profesores brillantes, y voy a mencionar uno de ellos, Víctor Bazán, de Argentina, y hablamos del control de convencionalidad y hablamos sobre muchos temas. Y entonces en una de esas pues le hicieron la pregunta que si la sala de lo constitucional habría que ver, por ejemplo, hacer reformas de la ley. Reforma de la ley. Entonces decía que como era posible, porque de acuerdo al análisis que se hizo la sentencia, que yo la tengo y la he leído, se decía que por extensión, porque se le violentaban derechos fundamentales a la persona quien estaba pidiendo eso, se violentaban derechos fundamentales, que no se le podía vedar el derecho a elegir y ser electo, y se basan en doctrina y se basan en derechos fundamentales, y dice que hay que derogar el artículo del Código Penal donde se prohibía hablar de la reelección y que podía ser sancionado, y que al haber derogado ese artículo del Código Penal, por extensión, increíble, que porque eso es lo que dice, como otros dicen, por analogía. Pero ahí lo dice, por extensión, se derogó el artículo 373 y 374 de la Constitución de la República. Bueno, pero a estas alturas los artículos 374, 373 y 374 siguen vivos. Ahí están escritos. No han sido derogados, no han sido borrados. No han sido borrados. Entonces, ahí es donde uno dice, y fíjate que ahí hablamos, yo siempre he dicho de lo que es los derechos fundamentales, que fue lo que más nos enseñó esta persona, porque nosotros uno de los grandes problemas que tenemos los abogados es que hablamos de la norma adjetiva y la norma sustantiva, pero no nos basamos en derechos fundamentales, que están consagrados en la Constitución de la República, los derechos del niño, los derechos de la persona, el derecho a la vida, que son derechos fundamentales. Pero cuando hablamos nosotros, de que yo hago mención siempre del artículo 59 de la Constitución de la República, dice que Honduras es un Estado de Derecho, que garantiza, ¿verdad?, que el Estado de Derecho. Y entonces, al decirle eso, ¿por qué le dice que es un Estado de Derecho? Porque dice que la persona humana es el fin supremo de la sociedad del Estado, y es deber del Estado protegerla. Pero mi pregunta es, ¿cómo es posible que nosotros de repente, bajo conceptos de esa naturaleza, digamos, bueno, por extensión vamos a hacer esto? De hecho, fíjate que fue una cosa tan bonita en ese curso cuando se tocó varias veces tocar, y hacíamos unas tertulias ahí, porque habían 5 letrados de la Sala de lo Constitucional brillantes. Personas con unos conocimientos que, un saludo a los amigos de la Sala de Constitucional que fuimos compañeros en ese diplomado. Uno de ellos sacó el primer lugar. Aparte, él es maestro de la UTH, de Unitec, es sociólogo, bueno, del derecho. Es un tipo maravilloso. Él sacó el primer lugar, ¿sí? Y Conrad Adenauer lo elogió por eso. Entonces, y hablábamos con él. Lógicamente que ellos, como letrados de la Sala de lo Constitucional, no podían dar su opinión. Sin embargo, sí se dieron opinión. Por ejemplo, vino un costarricense y hablamos sobre una constitución en Costa Rica. ¿Cómo se llama? Está contemplada la reelección. Pero vino la Sala de lo Constitucional y abolió, fíjate, derogó eso. Pero impugnaron eso. Inmediatamente la Sala de lo Constitucional se dio cuenta que había cometido un error y restituyó al Estado normal la Constitución. Y aquí se dan cuenta y más bien... Exactamente, fue una cosa tan bonita el caso de Costa Rica, que nosotros también tenemos las sentencias, yo las tengo, y entonces uno cuando hace análisis, lógicamente que para hablar de esto hay que hacer un análisis profundo de lo que es, pero yo les digo, el derecho constitucional es tan bello y hablar, por ejemplo, yo no, honestamente en mis años no había estudiado derecho constitucional,
y ahora que me he involucrado, lo estudio cada día más y me apasiona, porque el derecho constitucional es la base para hablar de todos los códigos, de hablar de todo, una legislación en un país. Entonces, cuando nosotros hablamos de derecho constitucional, estamos hablando de ¿qué? Aquí en procesal, aquí en penal, aquí, por ejemplo, en penal. ¿Qué prima en derecho penal? El derecho ¿qué? A la libertad de la persona, la vida de la persona. Porque el último arraigo que te puede dar en derecho penal es la cárcel. Pero aquí es lo primero que se da. Exactamente. Ahí vemos donde te violentan derechos fundamentales. Vos dices no tiene arraigo porque, bueno, es decir, sí, lo que tú decías, no he encontrado una norma ni constitucional, ni tampoco que me diga un código o una doctrina donde un auto acordado, por ejemplo, lo que emita la Corte Suprema de Justicia, te puede derogar una ley. No hay. Pero te voy a poner un ejemplo en este código. El 630 del Código Procesal Civil no establece término para el emplazamiento en proceso breve de un dispositivo para que la persona conteste la demanda. Vino la Corte en una forma, la Corte anterior, no esta, vino y emitió un auto acordado del 102, si no me y da 30 días. Y no dice 30 días, ojo, la interpretación del juez. Dice que podrá, y lo deja, o una liberalidad. Pero vienen los jueces y dicen 30 días. Pero fíjate que cuando te dice podrá hasta 30 días, te está dando un margen de 1 a 30. Así es. Pero el juez de un solo te dice en el acta de citación. Ahí dependería de la urgencia, de la emergencia. Exacto. Que contesten esa demanda. Bueno, imagínate tú en el caso particular. Pensión de alimentos. Exactamente, cuando es alimento. Son derechos protegidos, estoy de acuerdo. Debería ser mucho más menos. 3 días y dicen, pero es que tenemos... Ok. El demandante, si bien es cierto, tuvo todo el tiempo para presentar la demanda. Pero hablemos de derechos fundamentales, de los derechos del niño. Hablemos del artículo 3 de la Convención Interamericana de Derechos del Niño, del artículo 5... y que todo gira en el mejor interés del niño. De la adolescencia. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Qué pasa con una medida cautelar de alimentos? Correcto. Y se pide inaudita parte. ¿Verdad? Y no es inaudita parte porque el código del 390 del código te habla sin audiencia de la parte contraria. Así es. Porque te da fórmula de posesión. Pero el 351 del Código Procesal Civil te habla que tenés que tener, fíjate, presupuestos. Esos presupuestos que te pide el juez tiene que hacer una prueba. No, principios de prueba. Esos presupuestos con un principio de prueba. Un ejemplo. ¿Qué sucede una madre? Con una constancia de la escuela que debe la escuela es suficiente. Más que suficiente. Con solo que lleve, por ejemplo, un cobro que le han hecho por el alimento de los hijos, el cobro de la escuela. No. El juez, usted hay que traerme los testigos. Bueno, oye, yo vi ahorita, hace poco, en un juez que dijo que le habían llevado testigos, dijo que era un principio de prueba y que por lo tanto no podía hacer eso. Mi pregunta es, ¿cuánto se tarda? Y todavía está eso, que a ese menor no se le ha podido dar alimento. Y entonces, ¿a dónde queda ese artículo 44 del Código Familia? Que dice que la mujer tendrá derecho preferente sobre el sueldo del hombre. Mi pregunta es, ¿dónde están los derechos del niño, derechos fundamentales? Que es el deber del Estado. Fíjate que el artículo 5 te dice que el fin supremo del Estado, ¿quién es? El menor. Y es deber del Estado protegerlo. Pero si te vedan esos derechos fundamentales, ¿cómo es posible que nosotros hagamos eso? Cuando es lo más importante el bienestar de ese menor. Hombre, si para eso está el artículo 1, numeral 2 de este código, te dice que en ningún caso se puede producir indefensión. Esa persona, una vez que le han practicado el embargo sin audiencia de él, se le da, el juez no lo practica. Esos son los errores de procedimiento. El juez tiene que notificarle inmediatamente porque ya hay una dirección de él ahí. Tiene que notificarle inmediatamente que se le ha practicado un embargo sin audiencia de él y que tiene el término de 3 días. ¿Para qué? Para formular oposición. ¿Por qué razón? Y la oposición es válida. ¿Qué sucede si esa persona es una persona que tiene un hijo con María? Que María no es la esposa, sino que es la querida o lo que sea. Pero con Juana tiene 3 hijos.
Y entonces viene el juez y tiene que tomar en consideración eso. Y María le embarga 50. 50, correcto. Entonces ese es el motivo de oposición, para que él diga que hay otros alimentarios. No es que debe eludir la responsabilidad. Y que no venga es un que debe eludir la prorrateo, responsabilidad, entonces. sino que ahí, base al 223 del Código de Familia, el juez con esas consideraciones inmediatamente hace un prorrateo para que todos los niños tengan la misma. Pero ¿qué pasa en la familia? Mira, es que son cosas increíbles. Hay un expediente donde Juana le mandó a Pedro. Hay otro expediente donde María le mandó al mismo Pedro. Aquí el 50% y aquí el 50%. Lo dejaron sin nada. ¿Y qué es lo que te dice el sí, correcto? No debería haber acumulación. Claro, pero dicen que no. El 813 volvemos al mismo caso. El 813 de este código te establece que no se puede embargar más del 50%. Hasta el 50%. ¿De qué? Concepto también equivocado. Y algo importante, abogado, que para embargar tienen que pedir una constancia a la empresa a la cual trabaja y ahí le dice que ya pesa un embargo de alimentos de un 50% y después le quita el otro 50%. Es como los jubilados, los pensionados. Dicen, no, pues yo soy de tercera edad, yo puedo tener... No. Es que lo van a embargar. Ya no lo encontramos en el 813. Nos vamos al 815 del embargo, letra E, y te dice que en alimentos se pueden embargar pensiones, jubilaciones. Entonces, ¿estamos hablando de derechos fundamentales? ¿A quién estamos protegiendo ahí? El niño. Y entonces nos vamos al artículo 5 del mismo Código de la Niñez y la Adolescencia, donde te establece que el Estado está obligadísimo ¿a qué? A proteger al niño. Y hablamos de derechos fundamentales. Entonces, es ahí donde nosotros vemos, mira que nos metemos a derecho constitucional. De todo un poco, pero es que vale la pena. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros hablamos de derecho constitucional, y hablamos, por ejemplo, yo siempre digo, el artículo 62 del Código de la Constitución dice que tus derechos, ¿verdad?, se limitan. ¿Por qué? Porque tus derechos llegan hasta donde empiezan los míos. Y eso es un derecho fundamental. Nadie me puede faltar al derecho, nadie. A nadie se le veda el derecho a elegir y ser electo, porque es un principio constitucional. Ojo. Pero dentro de los parámetros... Pero sin violentar la ley. Exactamente. A nadie se le veda Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Puede un privado de libertad con condena firme elegir y ser electo? No puede, porque ya lo establece una norma. Entonces había que reformar eso y dejarlo que voten también. Habría que establecer una... ¿Pueden votar los militares? No, porque hay una ley constitutiva que le dice que esa es una institución apolítica. Aunque su corazoncito diga yo soy de tal partido. Correcto, sí, pero está bien, pero no se les permite ejercer el sufragio. Entonces debería de permitírseles porque se permite la reelección. Porque se le está violentando un derecho fundamental. Correcto. ¿Ves? Así me gusta. Venimos a hablar de ley, señores, y no es porque seamos políticos. No. Y si supieran a qué pertenece, a qué partido pertenece, a qué partido pertenezco yo y a qué partido pertenece la abogada Luisa, somos de partidos diferentes, es que pero aquí estamos hablando conforme a ley. El abogado profesional no debe de mezclar la política con la ley. Correcto. Es una cosa diametralmente diferente. Así es. Lo político lo llevamos aquí, pero el derecho lo llevamos acá. Así es. Por eso tú decías que el derecho se aprende estudiando y se ejerce pensando. Piensa y serás cada día mejor abogado. Entonces, cuando nosotros hablamos de esos términos, ¿qué nos da como resultado eso? Decir, yo hablo de los niños en especial, la protección del niño que debe de haber. Por eso yo pido, imagínate cómo te violentan derechos fundamentales. Por ejemplo, ¿qué pasa en divorcio? Que hablábamos la vez pasada. El 238 te da unas causales de divorcio. Pero ¿qué sucede si vos te vas de tu casa porque ya no quieres vivir, porque ya no hay, y entonces tienes 10 años de estar separado de tu mujer? ¿No puedes invocar una causal? Sí, porque de repente la mujer no es que te trató mal, porque vos viviste bien, pero sencillamente ya no quisiste vivir. Pero te dice que como no hay causal, no te van a dar el divorcio. Y hace 10 años y ya cada quien tiene su pareja en una de esas. Pero lo más grave que se comete ahí, que de repente esa mujer también tiene otro hombre. Así es. Nace un hijo, y ese hijo nace ¿cómo? Dentro de un matrimonio configurado. Y que tendría derecho a llevar el apellido del esposo. Exactamente. Todos hablamos de derechos fundamentales. Nosotros tenemos que ver específicamente qué es lo que queremos en esto. Por eso las reformas, es decir, tienen que ir encauzadas a un mundo moderno. A la necesidad. Sí, a un mundo abogado, debería de agregársele un numeral al 238 donde diga que a partir de tantos años de separados el divorcio va. O simple y sencillamente cuando las personas entiendan que ya no pueden vivir, como un divorcio por mutuo consentimiento. No, en este caso sí, pero recuerde también que puede ser
ser que una de las partes, la que tenga la causal, vamos a decir así, no se quiera divorciar. Entonces, que mejor haya un numeral que diga que a partir de 3 años de separados, si algunas de las partes desea el divorcio... El Código Civil, que borraron eso, lo tenía contemplado, el Código Civil en el divorcio, y ese artículo lo dejaron ahí, que después de un tanto tiempo, y eliminaron eso. Ahí tengo el Código, te voy a dar el artículo que fue reformado con la reforma del Código de Familia de 1985 y con las reformas que se le han hecho últimamente. Sin embargo, ¿qué sucede con esto? Nosotros tenemos que pensar, y ahí no digo yo como abogados, es que debemos de ser pensantes, no porque la ley no está escrita en piedra. Las leyes, hay un artículo, el artículo 43, párrafo segundo del Código Civil, te dice que puede haber derogación. ¿Y a quién le compete derogar? Al Congreso Nacional. Y la derogación puede ser tácita o puede ser expresa. Y ya te dice cuándo es tácita y cuándo es expresa. Entonces, nosotros es ahí el Colegio de Abogados otro punto fundamental. Debemos de buscar nosotros que tener ese principio de iniciativa probatoria, tener un verdadero, es decir, staff de profesionales, juristas, es decir, que veamos la inaplicabilidad de la ley, ver qué leyes tenemos que mejorarlas. ¿Para mejorar qué? Para mejorar, adecentar lo que es la administración de justicia en este país. En otras palabras, que exista un departamento en el Colegio de Abogados donde haya expertos en ella y que estén en estudio continuo de la ley para decir esto se debe de reformar, esto ya no debe estar, para que se vaya actualizando la ley. Mira, yo nosotros ahorita estamos en unos cursos, en la universidad por unas exigencias, y comentábamos con un grupo de maestros, yo los ya mayores, es decir, lo que ha venido a afectar ¿cómo se llama? El seguro del Colegio de Abogados. Entonces, y hablaba uno de ellos, una persona, bueno, de los maestros brillantes de la Autónoma, la Autónoma, como en todas las universidades, en todos lados habemos abogados brillantes. Y entonces, así me gusta que se incluya porque usted es brillante. Gracias. Entonces decía él, decidiendo los abogados, cómo es posible que él tuvo un problema y tuvo que acudir al seguro, no sabían de dónde atender. Una persona que fue operado de emergencia porque tuvo una peritonitis, bueno, de milagro está vivo, no tuvo que hacer, gracias a Dios que pudo. Bueno, el hombre increíble, me dio una lástima cuando lo vi llegar con una bolsita ahí porque andaba un dreno, un buen profesional, y no supo el seguro. Pero dice otro, pero no te asustes, yo me enfermé y fui, y sabes, apenas me reconocieron el 40% de lo que gasté. Y entonces, ¿para qué tenemos seguro? Esas son las cosas, ahí es donde hemos hablado. Pero bien, vamos a meternos al caso. Ahí vamos a trabajar en esas áreas cuando estemos en el Colegio de Abogados. Así es. Entonces, hablábamos de las audiencias. Mire, señores, todo lo que se da debe ser en una audiencia, debe que ser en un derecho. Yo siempre he dicho, inclusive yo estaba haciendo un análisis, ahorita lo estoy haciendo, un derecho comparado entre lo que es la Ley de Enjuiciamiento Civil de España del 2000 a lo que es el Código nuestro. Muchos dicen, esta es una copia literal del Código de la Ley de Enjuiciamiento. No, cierto, señores. Todos los códigos civiles, y yo he tenido la oportunidad de tener el de Guatemala, el de El Salvador en mis manos, ¿verdad? ¿Tienen qué? Tienen para cosas, las figuras procesales casi todas las mismas, la forma de aplicarlas. Así es, porque es según la necesidad de los pueblos. Entonces, por esa razón es que nosotros los abogados tenemos que entender que, y ahí es donde yo digo, por ejemplo, muchos abogados que nos gusta hablar de latín, ¿verdad? El cubi nubi juria. Ay, no, yo le digo, hábleme en español, por favor. Entonces, no, pues sí, le digo en español, pero te digo yo, utilizar jurisprudencia. En nuestra legislación, en el único caso que se permite jurisprudencia en el recurso de casación, te lo dice el 716, y jurisprudencia nacional. ¿Hay 3 sentencias? No, ya no 3 sentencias. ¿Ya no? No, la jurisprudencia nacional tiene que hacer de todas las sentencias, hacer un análisis, ahí están los juristas, hacer un análisis de las sentencias que deben en los diferentes juzgados de Honduras, ver qué sentencias son coincidentes los puntos de acuerdo a la pretensión, cómo interpretó la ley el jurista, cómo la aplicó. Eso constituye jurisprudencia. ¿Correcto? Entonces, nosotros lo tenemos. Por esa razón es que cuando nosotros hablamos de esto, tenemos que verlo diametralmente diferente a lo que es una audiencia, ¿cómo se llama?, preliminar en Honduras, a lo que es en España, a lo que es en El Salvador, a lo que es en Costa Rica. Nosotros tenemos parámetros diferentes. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de esto, fíjate que este código
Y nos decía un maestro español ahorita, Ordenaña, que este código era mejorado, mejor que la ley de enjuiciamiento de España. Era maravilloso. Y yo lo digo que sí. ¿Por qué razón? Que tiene cosas. Lo que pasa es que nosotros no podemos, o no lo hemos leído, no lo entendemos. Hay que entenderlo. Este código tiene, por ejemplo, en esto de las audiencias, tiene cosas tan fundamentales, fíjate. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el juez llama a la audiencia preliminar, ¿qué es lo primero que debe hablar? ¿Qué es lo que estamos hablando? El intento de conciliación entre las partes. ¿Por qué? Para no continuar con un proceso indebido. Ahí aplicamos lo que es economía procesal, que te lo establece el artículo 8. También que las partes lleguen a un acuerdo y que entiendan cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Y el juez tiene que hacer énfasis, sin prejuzgar el fondo del asunto, lógicamente, porque eso lo va a hacer con las pruebas presentadas. Aparte de eso que tiene, después que vos has hecho que no hay conciliación, viene ¿qué? La denuncia y examen de los defectos procesales que se han producido en la demanda o en la contestación de la demanda. Y una vez que el juez hace todo eso, examen de esas denuncias de defectos procesales, ¿qué es lo que va a hacer ahí? Sanearlos. ¿Dónde? Ahí en la audiencia. De manera tal que le permita al juez ir, ¿verdad?, así como decimos nosotros, limpiando todos los obstáculos para llegar a un proceso depurado. El juez le va a dar la oportunidad ¿a quién? Le va a dar la oportunidad al que presentó el defecto para que lo enuncie. Y lógicamente, por el principio de contradicción, le va a dar la palabra a la otra parte para que se pronuncie también si está de acuerdo o no está de acuerdo con el defecto. ¿Qué pasa si el juez considera que el defecto, fíjate, si el juez considera que el defecto procesal, correcto, de oficio lo aprecia, ¿qué es lo que va a decir? Él va a decir, sí, y eso te lo dice el 450 de este código. Y son cosas importantísimas. ¿Por qué razón? Porque cuando ya el juez llega al proceso, en la audiencia preliminar, cuando ya va a la admisión y de práctica de los medios de prueba, él ya ha llegado con un proceso completamente depurado. Ya no hay por donde la parte venga a decir, pero ¿qué es lo que pasa nosotros los abogados? En el uso de la palabra, su señoría, lo primero, cuando vamos ya, estamos en la audiencia, fíjese que meternos al fondo del asunto, el director del proceso, quien dirige el proceso del juez, ahí donde el juez tiene que tener esa capacidad de decirle, señores, los 4 parámetros en que vamos a realizar una audiencia preliminar es que intento de conciliación de las partes, subsanar los defectos procesales, determinar la pretensión y fijar el objeto del debate. El objeto del debate va a estar basado en ¿qué? En los hechos controvertidos. Porque se ha hecho que no son controvertidos, ¿para qué? No hay objeto del debate. Porque este proceso inclusive te da la oportunidad que si no hay hechos controvertidos, es decir, no hay audiencia contradictoria. ¿Por qué? Vos dijiste, bueno, sí es cierto, yo no tengo documento que me acredite que soy el dueño de la propiedad. Esta persona está reclamando, es decir, una reivindicación de dominio y él tiene su escritura. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, desde el juez, entonces, que no hay audiencia, o te acepta, si no hay, ahí nomás el juez dicta sentencia. Economía procesal. ¿Correcto? Pero si la otra parte dice, no, yo tengo una escritura, tengo esto, ya hay que un hecho controvertido. Ese hecho controvertido el juez tiene que llevarlo hasta el final. Sí, abogado, y en ese caso de que las partes lleguen a un acuerdo, él acepta, el ejemplo que usted puso, que aquel tiene escritura que él no tiene, el juez en ese caso podrá exonerarlo de las costas del juicio a la otra parte. Si considera que ha sido demandado ilegalmente, claro. No por ilegal, sino porque él en esa audiencia preliminar aceptó de que él no tenía documento y que por lo tanto el del derecho sí, podría ser. Porque ahí vamos al caso, los abogados. Nosotros los abogados tenemos que ver cuáles son los hechos controvertidos, porque posiblemente una persona tenga una escritura, pero esa persona la abandonó más de 20 años, la propiedad, para un ejemplo, esa persona hizo, bueno, más de 20 años, mi papá estuvo en la propiedad, vino o el que se lo vendió a usted tiene años, significa que, y viene la alcaldía y te da, ¿cómo se llama? Por prescripción, o solicitaste por prescripción ante un jugador y tenés, ¿cómo se llama? El derecho por prescripción, como lo establece el Código Civil, 10 años con justo título de buena fe y 20 años. O tiene el dominio útil. Correcto. Entonces, porque te lo dio la alcaldía. Eso significa que... Y pagó impuestos correcto, ahí hay hechos controvertidos. ¿Probar qué? ¿Quién es el que tiene el mejor derecho? ¿Quién lo abandonó hace más de 20 años y quién tiene nunca demostró ánimo de dueño? Ahí es donde estamos hablando de hechos controvertidos. Esos hechos controvertidos, que es lo que ante quién se los vamos a exponer. Por eso decía el maestro que nos daba la clase, dame los hechos, le dice el juez, que yo te daré el derecho.
Si tú me das hechos, yo te voy a dar el derecho. ¿Por qué razón? Porque con los hechos tú me vas a probar, con cada prueba me vas a probar que tiene la razón. Dame los hechos con su respectiva prueba y yo te daré el derecho. Sí. Muy interesante esa frase. Sí, correcto, y es importantísimo decirlo eso. ¿Hemos llegado al final? Sí, abogado, ya tenemos que despedirnos. Abogado, para la próxima vez que estemos aquí vamos a venir a hablar de diversos temas, porque hoy tuvimos esa oportunidad, medio metimos un poquito ahí, pero sí, de esos temas que están en la palestra pública, que nos afectan a los profesionales del derecho en el ejercicio de nuestra profesión, de nuestro trabajo, situaciones de esas que vienen con ese conocimiento que usted tiene, viene un consejo y nos viene a esclarecer y nos viene a abrir el camino para saber qué hacer. No, es que es importante, mira, inclusive en procesal civil, la materia de procesal civil es tan amplia, es una gama, yo digo mucho, es la columna vertebral del derecho. Porque el que sabe procedimiento sabe derecho. El que no sabe procedimiento no sabe derecho. Así es. Bueno, abogado, gracias nuevamente por habernos acompañado este día. Ya sabe que cada jueves lo esperamos con los brazos abiertos. Gracias. Madre, saludos. Está pendiente ahora como la tengo. Bueno, un saludo de parte mía también para la mamá del abogado Belarmino Reyes. Y un saludo a mi hermana Chela en el San Lorenzo, porque si no me dice, solo a mí no me mandas. Bueno, y también a Chela un saludo y a todos nuestros televidentes. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerde, mañana viernes, la hora completa destinada para servirle a usted. Que Dios le siga bendiciendo y nos vemos mañana. Justicia y ley. Aprenderás de leyes y derecho, donde podrás hacer consultas en vivo y vía mensaje de texto al 1220. Justicia y ley, con la abogada Lorena Guillén. Somos el canal del balance que informa y genera opinión. Llegamos a todos los rincones con una variada programación. Noticias de último momento, nuestros noticieros. Tenemos mucha diversión, así llegamos a tu corazón. HCH, televisión digital. Hazle como habla, donde su voz ni se escucha. Esta es una historia de Navidad como se vive en Honduras. La primera película catracha que se estrena en California. Y los tamales está llena de acción, baile, comedia y mucha picardía. Del gran director hondureño Tomás Chi y la productora extranjera Mónica Tunchbleck. Te invitamos a asistir a esta película con toda la familia. Y los tamales te promete hacer reír, pero con un grande y tierno mensaje que te va a sorprender. ¿Dónde sí que está buena? Santa, no compa. Tú nunca me trajiste nada de lo que te pedí cuando era güiro, Santa. Compa, yo eso que me cortaba bien, Santa. Yo no soy Santa. Ahora como fuera. Perdón, Santa. ¿Qué pedo, Santa? ¿Me un paso ahorita? ¿Qué pedo? Con Nicolás Castillo, Tony Palma, la hermosa Delfa Fajardo, Juan Funes y el primer actor, Joel López. Bueno, ¿y ustedes ya están listos para su primera fiesta navideña? Sea testigo del desarrollo de las elecciones generales, el más completo análisis previo a las mismas, aquí a través de HCH Televisión Digital. Los jóvenes también somos parte de este proceso electoral. Tenemos derecho a elegir. Tu voto es tu voto. Y en nuestras redes sociales lo mantendremos informado al instante lo que acontezca minuto a minuto en las elecciones generales 2017. Este 26 de noviembre acude a las urnas a votar, porque recuerda que tu voto es tu voto. Elecciones Generales 2017.
Usted está viendo HCH, el canal del balance, donde su voz sí se escucha.